Hoy vamos a estudiar Hechos capítulo 18, versículos 5 al 11. Hermano Kendry y hermana Milesi comienza a leer un versículo cada uno. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándole a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, éste se sacudió la ropa en señal de protesta y le dijo: «Caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles». Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: «No tengas miedo, sigue hablando y no te calles». Pues estoy contigo, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Nosotros el domingo pasado estudiamos ministerio de Pablo en la ciudad Corinto. Hoy lo que leímos, lo que vamos a estudiar, ese 7 versículo, está resumido muy bien en el ministerio de Pablo en Ciudad Corinto. Muy interesante, yo quiero invitar a todos ustedes a emprender ese viaje, pidiendo ayuda, guía del Espíritu Santo. Abrimos nuestros oídos, nuestro corazón para escuchar ese mensaje de Dios. Pablo, cuando llegó a Corinto, y él estaba agotado físicamente, agotado anímicamente, pero encuentra esa pareja de Priscila y Águila, comienza a recuperar. Ahora, versículo 5, cuando Silas y Timoteo llegan a Corinto, y aún veo Pablo estás más fortalecido. Viendo de estos, lo que vimos domingo pasado, una vez más, importancia de consiervo. Lo que cuando le digo consiervo, no es lo que estoy hablando solamente entre pastores, entre misioneros, sino miembro normal de la congregación, de la iglesia. Cualquier iglesia puede ser ese consiervo. Según la Biblia, la obra de Dios no hace solo. Obra de Dios, una obra, un ministerio de equipo. Cuando llegan Silas y Timoteo de Macedonia, Pablo deja lo que está trabajando y dedica todo el tiempo, dice, exclusivamente a la predicación. Él concentra la predicación completa. Dejó de trabajar haciendo carpa, tienda de campañas. Ahora, ¿cómo él pudo hacer esto? Dejar de trabajar. ¿Será que entonces Silas y Timoteo trabajó en lugar de Pablo? Nosotros viendo la Biblia, Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 17, nos enseña por qué y cómo Pablo pudo dedicar exclusivamente a la predicación de la palabra de Dios. De allí también podemos saber, con esa palabra, podemos ver juntos cómo puede recibir ánimos, fuerza de los siervos de Dios, los pastores o misioneros. Vamos a leer versículo 15 al 17, 16, 17, uno cada uno. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Cuando dice aquí, versículo 15,
Cuando Pablo llega en Corinto, él tuvo que trabajar, pero cuando llegan de Sila y Timoteo a Corinto, Sila y Timoteo trajo ofrenda que hizo Iglesia Filipo. El versículo 16, Pablo dice que cuando él estaba en Macedonia, porque Corinto es región Acaya, y Macedonia está Filipo, Tesalónica y Berea. Cuando Pablo estaba en Tesalónica, esa iglesia Filipo hicieron ofrendas. Pablo dice una otra vez para suplir mis necesidades. Siendo una iglesia recién nacido, pero inmediatamente ellos empezó a ayudar a Pablo a dedicar a ese ministerio del Señor. Ahí podemos ver cómo nosotros podemos acompañar el ministerio del Señor a través de ofrenda a su siervo, ofrenda a quien dedica 100% su tiempo, como Pablo, misionero, pastor, puede acompañarlo. Esto puede animar a los siervos de Dios. Pablo dice que está diciendo ese libro que él escribió a Filipenses, no para conseguir más ofrendas, sino por agradecimiento. Ahora, aparte de estos, hay otro que le da ánimo a los siervos de Dios. Dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 7. Ahí podemos saber, ¿sabe qué es 1 Tesalonicenses? Esa carta Pablo escribe mientras él está en Corinto. Y vemos qué es lo que animó a Pablo. Leemos. Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buena noticia de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Aquí Pablo dice que es cuando Timoteo llega a él y resulta que Timoteo trajo una noticia de que el miembro de la iglesia tesalonicense que está firme en la fe y creciendo en el Señor, esa noticia trajo a Pablo, y Pablo dice en versículo 7, por eso hermano, en medio de toda nuestra angustia y sufrimiento, y ustedes nos han dado ánimo por su fe, o sea, crecimiento de la congregación, crecimiento creyentes, eso le da ánimo a los siervos de Dios, los pastores y los misioneros. La verdad que yo también cuando veo la iglesia Adonai, una persona llega aquí, conoce a Cristo, comienza a crecer, y esto me da mucha alegría y ganas de trabajar más y más. También todos ustedes, cuando usted ve que usted predica a alguien, después esa persona fue predicada por usted, comienza a predicar a otra persona, comienza a crecer, usted va a sentir ese ánimo. Así Pablo, con ese ánimo, con ofrendas, con de buena noticia de la congregación, comienza a dedicar Jesús el Mesías a los paisanos, a los judíos. Pero vemos siguiente versículo 6, a pesar de esa dedicación, ese esfuerzo de Pablo, reacción de los judíos no fue muy buena. No solo buena, sino opuso, hasta insultaron a Pablo. Cuando situaciones suceden así, Pablo y él reacciona. Y veremos cuál es la actitud de Pablo. Vemos versículos 6 y 7. ¿Qué hizo Pablo? Primero, Pablo él sacudió su ropa, una señal de protesta. ¿Saben qué sacudir de algo? Los judíos, cuando ellos entraban un territorio de gentiles y cuando salía de ese lugar, ellos sacudían polvo de pies. ¿Por qué sacudían polvo de pies?
ellos estaban saliendo a un lugar impuro, donde esta gente no cree en Dios, no adora a Dios. Entonces está diciendo una señal de que ellos quieren mantener su pureza, no tienen que ver nada con esa gente impresa, o sea, cortando como si fuera esa relación. Por eso ellos sacudían pie de polvo. Y Jesucristo también, cuando enviaba a sus discípulos para predicar, Jesús también le dijo, vemos Marcos capítulo 6, versículo 11, y ahí podemos ver también palabra de Jesús a sus discípulos, momento de enviar predicación. Leemos. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Ahí Jesús dice, y sacudirá pie de polvo de pies. Perdón, polvo de pies. Y ese es un acto para protesta la gente. Aquí Pablo no polvo de pies, sino él sacude ropas, un gesto mayor, más notorio, porque Pablo, a través de estos, quiero que sus paisanos, su propio judío, que ellos sacudían polvo de sus pies saliendo de un lugar impuro. Y Pablo hizo ese gesto a sus paisanos porque para que los judíos que pensaran, tomaran seriamente lo que estaba Pablo predicando a ellos. Desde luego, segundo, Pablo lo que hace es, él dice, estoy libre de responsabilidad. Estoy libre de responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Pablo no está diciendo que él no va a predicar más a los judíos. No debemos interpretar, porque la Biblia nos enseña, ¿sabe qué mismo? Capítulo 18, Hechos, más adelante, versículo 19, quizás dentro de dos domingos, nosotros, el próximo domingo podemos estudiar este versículo. Cuando Pablo, saliendo de Corinto, llega a Efesos, y fíjate lo que hizo Pablo primero. Ahí dice, al llegar a Efeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró a la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. ¿Qué quiere decir eso? Pablo, al llegar a Efesos, otra ciudad, saliendo de Corinto, llegar a Efeso, y él empezó otra vez en sinagoga. ¿Qué quiere decir eso? Cuando él decía libre de responsabilidad, Pablo no está diciendo que más nunca su vida va a predicar a los judíos, sino estaba diciendo judío que vivía en esa ciudad Corinto. Mire, eso como si fuera que es cuando un padre, hay un hijo, un momento que se porta muy mal. A veces el padre lo dice que es, no te quiero ver. Y cuando le dice eso no significa vete de la casa, desaparezca para siempre. Eso es del dolor, de angustia del padre. Estaba diciendo, Pablo le dijo algo como ese sentimiento, estoy libre de responsabilidad. Ahora, esa palabra de Pablo nos enseña. Él dice que es libre de responsabilidad. Él sintió siempre esa responsabilidad, predicar a los paisanos, a los judíos. Aún rechazaba continuamente a los judíos, pero Pablo tenía esa responsabilidad. ¿Qué es lo que enseña eso a nosotros? Nosotros debemos sentir esa responsabilidad a los paisanos, a los venezolanos. Yo quiero que Venezuela y Adonai, o nuestro ministerio, que salga varios, mientras más mejor, de misioneros hacia exterior, otro país. Pero todos nosotros, unánimemente, debemos sentir esa responsabilidad sobre venezolanos, para que no sea penoso nosotros cuando estamos frente a Dios. Ahora, tercero, Pablo le dicen que es, de ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Ahora adelante me dirigiré a los gentiles.
¿Qué es lo que enseña esa palabra de Pablo? Pablo esforzó mucho predicar a los judíos, pero resultados fueron muy malos. Y no solo malos, sino ellos ofendieron, insultaron a Pablo. Pero Pablo no decepcionó esto, sino él cambió esa palabra, dice, ahora adelante me iré a los gentiles. Él simplemente cambió dirección de su ministerio. O sea, esa situación, esa circunstancia, lo que está pasando Pablo, lo que hizo entender a Pablo cambiar dirección de su ministerio como Dios quiere. Pero yo tengo también una experiencia en mi vida con iglesia coreana. Yo llegué en Venezuela como budista. Aquí conocí a Cristo y después invité a los coreanos paisanos, reunieron mi casa, así en sala de mi casa, después se convirtió en Iglesia Bautista Coreana. Pero después de allí y de sala de mi casa fue un cuarto de Iglesia El Redentor, Iglesia Presbiteriana El Redentor, que está cerca de Plaza Concordia. Desde allí pasaron a California del Sur, adquirimos una residencia que utilizaba como el misionero americano. Desde luego compramos terreno en Terraza del Pueblo Bíblico y construimos. Todo ese largo tiempo yo estaba muy involucrado en todo lo que hacía la iglesia, hasta que vino un pastor. Su forma de proceder, su actitud, su criterio, todo ha sido muy chocante y varios miembros de la iglesia coreana se fue de ahí. Yo aquel tiempo era único diácono bautizado y me pidieron gente corregirla a esa iglesia. Y eso quiere decir que tengo que chocar con el pastor. Ese momento, Dios me mostró, por esa circunstancia, Dios me mostró un llamado a trabajar para Venezuela. Yo, por dentro de mí, yo tenía cierto enojo, tenía incomodidades, porque hubo hasta calumnia contra mí. Pero como palabra, Lucas, capítulo 9, versículo 62, palabra de Jesús decía, nadie que mire atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. O sea, yo tuve que obedecer ese llamado a Jesucristo, llamado de Dios, contrariando todo mi sentimiento. Pero la verdad, le digo a ustedes, yo no sé cuánto tengo que decir a Dios gracias y mi agradecimiento, porque gracias por ese cambio de dirección del ministerio es que yo pude ver nacimiento de Fundación Génesis, pude ver de diferentes ministerios, de ese ministerio de la universidad, ministerio de Adonai, iglesia, también de Modú, Escuela de Liderazgo Global, Ven y Come. Bueno, ha sido una gran bendición para mí, para poder participar en esa obra de Dios. Así que cuando nuestro ministerio, o usted en el trabajo, o cualquiera, todos son ministerios, en el negocio, todo, cuando hay cosas que no andan bien, como lo que hizo Pablo, no es para decepción y abandonar, sino es un momento de cambiar dirección. Nosotros, es una señal. Dios utiliza nuestra circunstancia para cambiar, corregir la dirección. Por eso Pablo, versículo 7, él salió de la sinagoga y se fue a casa del tal Ticio Justo. Aquí, casa del tal Ticio Justo, una vez más, sale, utiliza esa casa de Ticio Justo como iglesia hogar. Toda la iglesia, primero siglo, ha sido iglesia hogar. Importancia de iglesia hogar. Yo quiero enfatizar
aprendamos esa iglesia hogar. Dios quiere usar nuestro hogar. Ahora, ese Ticio Justo es un gentil que él adoraba a Dios, pero interesante la ubicación. La Biblia dice que esa casa estaba al lado de sinagoga. Miren, ahí lo que podemos ver. Si Pablo si fuera enfadado con los judíos por el insulto y todo, ¿qué es lo que Pablo va a buscar una casa, empezar ministerio? Lejos de sinagoga, donde no hay judíos. Así yo me vine a Venezuela. Ustedes saben que como vine a Venezuela, yo fui primero saliendo de Corea, me fui a Argentina, tuve 1 año y medio, pero un paisano mío, porque conocía allá en Argentina, me hizo muy mal, me hizo un daño. Entonces yo estaba molesto, no solo con él, con todos los coreanos. Me vine huyendo donde no hay coreanos, por eso me vine a Venezuela. Yo no conocía lo que es Señor Dios, pero mire aquí Pablo, lo que está haciendo Pablo es totalmente diferente a lo que yo hice. Él puso al lado de sinagogas. O sea, lo que hizo Pablo, él enfocó, no gente que está ofendiendo, insultando a él, sino él enfocó su vista en personas que ese alma está perdida, y alma que necesita el Dios, Dios que quiere buscar ese alma, y por eso él continúa ese amor hacia su paisano judío. Y por eso cuando vemos el versículo 8, esa actitud de Pablo, ese esfuerzo de Pablo, lo hace convertir una persona muy importante e interesante. ¿Qué es? Dice el versículo 8, Crispo. La Biblia dice, ¿quién es Crispo? Jefe de sinagoga. ¿Sabe qué jefe de sinagoga? Es un cargo importante, porque sinagoga no es una casita, sino tiene varias edificaciones. Además, y jefe de sinagoga no solo administra todo esto, sino él administra, controla toda la actividad dentro de sinagoga. O sea, una persona líder del judío, sociedad judía. Pero ese Crispo aceptó a Cristo, convirtió, estoy seguro, eso le dieron un impacto muy grande a la sociedad judía. A pesar de ese insulto, a pesar de oposición, y Pablo continuó su amor hacia los paisanos y produjo ese fruto importante. ¿Saben que en la Biblia nosotros podemos ver 2 jefes de sinagoga convirtieron a cristianos? Uno, Jairo, ¿recuerdan? Jairo. Pero ¿cuál es la conversión de Jairo? Porque su hija estaba agonizando. Jesús sanó y Jesús hizo milagro. Por eso Jairo convirtió. Pero fíjense aquí, conversión de Crispo, no hubo milagro. Solamente fue la predicación de palabra de Dios. No solo él, sino su familia también, todos bautizaron. También muchos corintios aceptaron a Jesucristo. Mire, vimos domingo pasado, Corintio, una ciudad pareciera difícil entrar al Evangelio, porque una ciudad rica, gente tiene dinero y gente, muchos intelectuales, de filósofos. Había muchas diferentes filosofías y también religiones, y también una perdición de lleno de pecado, de sexo, de morales, crisis. Pero sin embargo, entró la palabra de Dios, empezó a producir increíbles frutos. Eso es el poder de palabra de Dios. Esa palabra de Dios nos sana, y esa palabra de Dios puede sanar la gente que está fuera de Cristo, gente de este mundo. Lo que quiere decir, usted y yo, nuestra boca, nuestra mano, tenemos esa medicina para sanar a la gente. Ahora, ¿cuál es mi actitud? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros?
yo quiero que escuchemos voz del Espíritu Santo cada uno de nosotros. Ahora vemos siguiente versículos 9 y 10. Y esa situación, Dios aparece en la noche en una visión a Pablo. Esa situación, lo que quiere decir, cuando Pablo toma decisión de cambiar su ministerio, dirección de su ministerio hacia los gentiles, seguramente Pablo, por ese sueño, esa visión, le dieron muchos ánimos. Mire, la verdad que es nuestro fruto de ministerio, viene de Dios. Y también motivaciones también viene de Dios. Querer también. Vemos el Filipenses capítulo 2, versículo 13. Leemos. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Mire, cuando nosotros sintonizamos la dirección que Dios quiere con nosotros, como Pablo tuvo esa experiencia, visión, también Dios nos manifiesta en nuestras vidas. Yo pude tener esa experiencia a través de Fundación Génesis. Cuando Fundación Génesis, Dios inmediatamente mostró, no tardó mucho tiempo, sino inmediatamente, próximo unos meses, Dios a través de ofrenda, importante suma de ofrenda, Dios me dio una evidencia de que estoy correcto. Es el camino, Fundación de Génesis, eran correctos. Así yo pude recibir fuerzas. Y como Pablo seguramente recibieron fuerzas, ahora vemos más detenidamente lo que dijo Dios a Pablo. Primero, Dios le dijo, no tenga miedo. Le dijo, no tenga miedo a Pablo. ¿Por qué Dios le dijo, no tenga miedo a Pablo? ¿Sabe lo que quiere decir? Pablo tuvo miedo. Dios sabe cómo está cada uno de nosotros. Por eso Dios le dijo, no tenga miedo. ¿Por qué? Porque va a empeorar, engrudecer esa oposición, persecución de judíos contra él. Mire, esa conversión de Cristo, jefe de sinagoga, eso va a irritar más a los judíos. Quizás momento que está hablando Dios a Pablo en la visión, a lo mejor Pablo estaba sintiendo esa persecución, está peorando contra él. Así que nosotros como cristianos viviendo este mundo, podemos encontrar diferentes tipos de dificultades. Por ser cristiano, puede nosotros recibir una persecución o rechazo, o si no, como una discriminación, como dice el bullying, podemos recibir estos. Pero Dios le dice a Pablo, siga hablando, no te calles, continúa lo que está haciendo, no temas, sino habla y no calles. Así ordena a nosotros. La vida cristiana, una vida de decisión. ¿Cuál es nuestra decisión? Usted y yo. Ante ese temor, nosotros vamos a estar callados. Esa decisión nos toca de hacer. El segundo, Dios le dice a Pablo, estoy contigo. ¿Sabe esa palabra, esa promesa? En la Biblia, cuando usted busca la Biblia, va a encontrar, cada vez que Dios ordena, no temas, es porque siempre Dios le da esa promesa de que estoy contigo. Siempre dicen eso. Vamos a buscar varias citas bíblicas para que ustedes que tengan esa convención. Isaías capítulo 41, versículo 10. Lean. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Ahí que dice, no temas porque estoy contigo. No temas porque estoy contigo.
Vemos Josué capítulo 1, versículo 9. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Ahí dicen, no tenga miedo, no te desanimes, porque, ¿qué dijo? Señor tu Dios te acompañará, Señor estará contigo. Vemos Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante estas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Ahí le dice, no temas, ni se asusten. Dice, porque Señor su Dios siempre lo acompañará. Por eso Salmista también dijo, Salmo 23, aunque ando valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Por eso cada vez Dios dijo que no temas, Él siempre dice, estoy contigo. Es que nos enseña esa palabra, es cómo nosotros podemos superar temor. El camino para superar temor es entender y creer que Dios está con nosotros. El tercero, ya sea el Dios dice que aunque te ataquen, ¿qué es lo que quiere decir? Es nuestras vidas hay problemas, como Pablo está encontrando. Hay fuerza que nos ataca a nosotros. La Biblia no nos ofrece a nosotros vida sin problema, así que no nos dejamos engañar para de sufrir. Lo que ofrece Dios es la protección. Hay problemas, pero va a estar con nosotros, va a haber protección de Dios. Eso es lo que promete Dios. Y así que nosotros, por eso podemos superar ese miedo y la dificultad. ¿Sabe que pájaro para volar necesita resistencia de aire? Así que nosotros también volar más lejos necesita problemas. Por el problema podemos madurar, podemos crecer. Si entendemos esto, el problema es una bendición de Dios. El último cuarto, Dios le dice a Pablo, tengo mucha gente en esa ciudad. Es un llamado, es una visión. Dios también nos dieron esa visión y llamado. ¿Cuál es la visión de Adonai? Ver a Venezuela al resto del mundo liderado por personas comprometidas con Cristo. Por eso nosotros necesitamos conquistar por palabra las universidades, todas las universidades, y también transformar 7 esferas y transformar el país. Último versículo 11, vamos a leer punto, versículo 11. Así que Pablo se quedó allí un año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Ahí Pablo, obedeciendo esa visión de Dios, quedó un año y medio, un buen tiempo, y él quedó en esa ciudad predicando y levantando la iglesia. La iglesia de Corintio crecieron mucho. Ahora, ¿sabe qué? Ahí nos nota una cosa importante. Dicen que eso, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. ¿Sabe que el Pablo, crecimiento de la iglesia de Corintio, no fue por avivamiento, no fue por milagro, sino por palabra de Dios? Así que el ministerio de palabra de Dios es sumamente importante para el crecimiento. Por el tiempo no podemos revisar todo hoy, pero cuando nosotros escudriñamos la palabra, podemos encontrar muchos miembros comunes levantaron como líder de esa región en Corinto. El ministerio de Corinto nos enseña muchas cosas. Yo quiero invitar a orar ahorita, todos juntos, resumir en la oración juntos, para
recordar, tomar, para que Dios nos ayude lo que aprendimos hoy. Oremos. Padre, gracias por tu enseñanza, Señor, del concierto, lo que es significación del concierto. Padre, también aprendimos cómo puede animar tus siervos, pastores y misioneros, Señor. Y también tenemos responsabilidad, Padre, de predicar los paisanos venezolanos, Señor. Y también, Padre, tú nos guías a través de circunstancias. No hay fracaso en el Señor, sino solo hay cambio y dirección tuya. Y también, Padre, gracias por tu promesa, Señor. No temas, estoy contigo. Gracias, Señor. Y también, Padre, queremos tener esa experiencia de tu presencia, tu protección en nuestra vida. Padre, gracias. Esa palabra de vida, palabra de poder, que produjo ese avivamiento. Padre, ayude esa palabra que nos sane, y palabra que sane a Venezuela, sane a nosotros, Señor, que pueda experimentar, Señor, ese avivamiento en tu palabra aquí en Venezuela, en nosotros, en nuestro hogar, nuestra casa, nuestra iglesia, nuestro trabajo. Gracias, Señor. Muchas gracias. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga a todos.